¿Cuál nos quedamos? Estábamos viendo el diagnóstico de demencia leve, del deterioro leve. Entonces nos quedamos todavía por aquí. Ahí. Hablamos de los dominios. Sí, sí, doctor. Ay, Fue pues una en decíamos donde los decía síntomas. que el envejecimiento cerebral no hace perder la memoria como tal, sino la velocidad, Me solamente se parece que es afecta la la velocidad de diapositiva 32, procesamiento. Doc. 32. Sí, en esa justamente, Doc. Perfecto. Excelente. Bueno, pues vamos a avanzar. Entonces, el deterioro cognitivo leve, inicialmente puede ser la parte inicial de una demencia de cualquier tipo, pero puede no ser la parte inicial. Pero eso no lo podemos saber. Es como alguien que convulsiona, alguien que tiene una crisis epiléptica, pero pues va a tener más, no lo sé. Entonces, si aquí se me empiezan a olvidar las cosas, ¿va a ser Alzheimer? No lo sé. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. El deterioro cognitivo leve, vamos a ver más adelante que solamente un porcentaje determinado va a ir al Alzheimer. Y hay causas de deterioro cognitivo leve, como por ejemplo la depresión mayor. Ahora, el envejecimiento cerebral también me da deterioro cognitivo leve, sí. Me lo puede dar porque tenemos normalmente con la edad una disminución en la velocidad de procesamiento cerebral. Esta velocidad de procesamiento nos hace más lentos. Y sí lo vamos a resolver, pero no tardamos mucho. Imagínense que me dan una computadora nueva, súper moderna. Me tardo unas 3 horas en armarla, conexiones y todo, y ya que termine de armarla, la voy a prender. Y después de un rato no encuentro el botón de on, pero pasa mi hija corriendo, y entonces, ¿qué haces? Voy a prenderla. Aquí está el botón, como si ya supiera desde antes dónde estaba el botón. Es más rápida la velocidad de procesamiento de ustedes que la mía, por supuesto. Y de los niños más pequeños, pues es más rápido todavía que las de todos juntos. Pues la velocidad de procesamiento cerebral es importante. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de procesamiento cerebral más lenta, pero al mismo tiempo me está llegando mucha información, cosas que hacer, pues por supuesto, algo se me tiene que pasar. Si nada más tengo una sola cosa que hacer, no pienso en nada, entonces mi velocidad de procesamiento cerebral no se nota tanto. Pero a medida que tengamos más cosas que hacer, entonces voy a tener más problemas de deterioro cognitivo leve. Lo importante va a ser buscar marcadores que me puedan a mí identificar qué personas que tienen deterioro cognitivo leve son las que irán y quienes no irán a la enfermedad de Alzheimer. O sea que vamos a tratar de buscar eso, es lo que vamos a aprender en estos días. Pues la demencia o trastorno neurocognitivo mayor, acuérdense, es lo mismo. Demencia, trastorno neurocognitivo mayor, lo mismo. Alteración aquella presente en las funciones intelectuales, por lo menos 3 de los siguientes datos de la actividad mental: lenguaje, memoria, desorientación visoespacial, la cognición y capacidad de abstracción, juicio, cálculo, etc. Hay una definición de Cummins de 1980. Ya más recientemente tenemos una definición que significa, ahí como ven, deterioro múltiple de las funciones cognitivas, principalmente memoria, sin alteración del estado de conciencia. Funciones que pueden estar alteradas, más o menos tendremos inteligencia global. Bien, ya son palabras más nuevas: aprendizaje, lenguaje, capacidad para solucionar problemas, también orientación, percepción, atención, juicio, habilidades sociales y personalidad, cambios de personalidad. Entonces, en 1930, o sea, casi 100 años, las expectativas de vida de la población eran de 65 años. Ahora son como de 90. Pero vean, pues antes la gente se veía más joven, pero más sana. Ahora las personas, pues morimos más tardíamente
pero más enfermos. Entonces, quiere decir que la expectativa de vida va subiendo, como las gráficas en azul, hombres y mujeres, la mortalidad va bajando. Para el 2050, pues, va a haber más viejos, pero más viejos enfermos. Por eso, haciendo una comparativa entre la pirámide poblacional del 2002, en donde los viejos son los que están arriba, 80 años, 75, vean, 70, 60, y los cambios en relación a... ¿Sí se sigue viendo? Ya no vemos su pantalla. Vamos a ver, es que están entre mensajes. Esos. Ya se ve, doctor. Bien, entonces vean la pirámide poblacional en el 2002, en donde la parte de arriba, el pico de la pirámide, son las personas arriba de 65, 70, 80, vean todo eso. ¿Y qué pasa para el 2050? Para el 2050, el cambio de la pirámide poblacional va a ser que va a haber muchísimo más gente de edades avanzadas. De ahí que les había comentado al principio del tema, pues que no hay nada como buscar la medicina interna del viejo, la geriatría, la psiquiatría, la neuro, por supuesto. Pues son áreas que siempre van a tener muchísimo trabajo, porque como pueden ver, va a haber muchas personas para el 2050, y aparece México 2050 abajo, y va a haber muchas personas de edad avanzada. Pero ¿qué creen? Que esas personas pues van a estar bien llenas de enfermedades crónico-degenerativas. Y entonces, esas enfermedades crónico-degenerativas van a destacar, por ejemplo, el hecho de que la enfermedad vascular cerebral es la tercera o cuarta causa de muerte en el mundo, primera causa de incapacidad en el adulto mayor y segunda causa de demencia a nivel mundial. Y bueno, ¿por qué enfermedad vascular es igual que las cardiopatías y que todas las enfermedades relacionadas a hipertensión arterial, aterosclerosis y diabetes principalmente? Bien, también tenemos que un porcentaje alto de gentes van a tener problemas de memoria. No solamente por la demencia de Alzheimer, sino porque la demencia vascular va subiendo en forma significativa. Ahorita vamos a ver demencia vascular. Y la OMS nos dice que esta cifra se puede duplicar cada 5 años. Hay enfermedades, principalmente neurológicas, que van a terminar con demencia. Pacientes con Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, todo lo que ven ahí, son enfermedades que inician con otro tipo de problema, pero que al final, las etapas finales van a terminar con demencia. Los pacientes con Parkinson, si quieren una neurológica, a ver, los hipertensos. Parkinson, pues las personas se morían antes de que desarrollaran demencia. Ahora, con tantos medicamentos que hay, tantas situaciones, la paciente con Parkinson dura más años. Pero vamos a hablar de hipertensión. Hace 100 años había 6 medicamentos o 10 medicamentos para la hipertensión. Ahora hay 500 medicamentos para hipertensión y muchísimo más efectivos. De manera que, entonces, ahora las personas hipertensas van a durar más años. Y como duran más años, entonces, el punto importante es que van a durar más años hipertensos. Y vamos viendo consecuencias tardías de la hipertensión, como la demencia vascular. Y así como eso, muchas
patologías que vamos y ya se volvió a cortar, seguro. ¿Se volvió a cortar, Sí, doctor. chavos, o no? Sí, se Sí, cortó. doctor. Vale. Mira, comunícate con este paciente. Ya. Aquí, ve el teléfono. Comunícate conmigo y dile que estoy ocupado, que si me marca 10 para las 10, por favor. No le mandes mensaje porque pensé que soy yo. Es que están los mensajes y se corta. No te ves muy lejos por internet. Más aquí si quieres ahorita. Riesgo y factores protectores para las demencias. Bueno, el funcionamiento cognitivo cambia con la edad, por supuesto, ya dijimos. La edad cronológica nos puede ocasionar un deterioro cognitivo leve. Experiencias vitales, tanto buenas como malas, cambian las expectativas y cambian nuestro funcionamiento. Un frágil estado de salud, las personas que son enfermizas, bajo nivel académico y la falla de motivación, los estereotipos sociales, situaciones que tienen que ver mucho con cosas hasta políticas a veces, y que hacen que las personas que están menos favorecidas académicamente seguirán menos favorecidas académicamente. Falta de estimulación cognitiva y la incidencia de otras enfermedades. Esta foto a lo mejor no tiene nada que ver con las demencias, pero sí tiene que ver un poquito por los cambios en los estilos de vida. Porque vemos nosotros ahí al papá, al primotón de la mesa, es una película, claro, pero al papá, a la mamá, los hijos ya grandes. En la actualidad, todos ellos, a esa edad más o menos, todos ya tendrían hijos. Y eso no pasaba antes. Cambian las edades, cambian las expectativas de vida. Bien. Kraepelin hizo una clasificación hace muchos años sobre las demencias y habló de la demencia senil, que todavía el término se utiliza en la actualidad, aunque él con mucho tino habló que esa demencia senil era la locura arteriosclerótica, hablando del problema vascular. Y sí, la mayor parte de los pacientes con demencia senil es una demencia vascular. La demencia presenil, antes de los 65 años, él la consideró una enfermedad de Alzheimer, y él todavía tenía la otra demencia, la demencia precoz, que no es otra más que la esquizofrenia, y que pues no, ya no se llama demencia precoz, se llama esquizofrenia. Múltiples son las causas de demencia o de deterioro cognitivo mayor, por supuesto encabezadas por la enfermedad de Alzheimer. Hay otras degenerativas, como la de cuerpos de Levy, la de Pick, la frontotemporal, que ya vamos a hablar de ellas y ver la diferenciación, pero muchas de ellas son degenerativas, a diferencia de la demencia vascular, que también hay un proceso degenerativo vascular, pero no es del tipo de Alzheimer, por ejemplo. El deterioro cognitivo leve es pródromo frecuente de la enfermedad de Alzheimer. Estudios sugieren que el 25% de los pacientes con deterioro cognitivo leve se convertirán cada año ya en enfermedad de Alzheimer. La prevalencia crece exponencialmente con la edad, a mayor edad, mayor demencia, y la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en mujeres, mientras que la demencia vascular será más frecuentemente en hombres. El diagnóstico preciso de la demencia es complicado. Es difícil distinguir la demencia de sus primeras etapas del deterioro cognitivo y del envejecimiento cerebral normal. Es lo que hemos estado platicando. Es difícil. En las primeras etapas, ¿cómo sé si es demencia o es envejecimiento normal? Híjole, qué difícil es. El diagnóstico temprano es importante para garantizar el tratamiento oportuno. ¿Dónde he oído eso? Pues en todas las áreas, seguramente, esto del diagnóstico temprano, tratamiento oportuno. Eso lo han oído en todas las materias, en todos los tratamientos de las diferentes enfermedades. Sin embargo, aquí todavía falta una parte de subrayar. ¿Para qué? Para preservar la calidad de vida el mayor tiempo posible. Pues aquí no hablamos de curación, hablamos de tratar de mantener
lo mejor posible su calidad de vida de los pacientes con enfermedad demencial. Y bueno, para el diagnóstico vamos a ubicarnos en los DSM, que son los más socorridos, el DSM-5, que son el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y entonces lo vivimos que aparece en el DSM-5 el término de deterioro cognitivo mayor, para no utilizar la palabra demencias. Bien, el diagnóstico diferencial, que en un principio es bien difícil hacer el diagnóstico diferencial, fíjense cómo la depresión mayor es en un inicio el deterioro cognitivo leve. Hay otras en delirio, en pacientes con encefalopatías, con encefalitis, disfunciones metabólicas, retraso mental leve o moderado, función cognitiva subnormal, como resultado de un medio ambiente social severamente empobrecido y una educación limitada. Antes de hablar de ese, me brinco al último, que es trastornos mentales causados por sustancias, o sea, las drogas. Por supuesto que las drogas causan problemas y deterioro cognitivo leve, y si se sigue, pues se puede llegar a ser un deterioro cognitivo mayor por drogas. Y cuando hemos tenido oportunidad de estar al frente de una unidad de salud mental y una clínica de adicciones, en donde en 7 años vimos el deterioro de los muchachos que no dejaron de intoxicarse con drogas, pues, hasta sin hacerles pruebas neuropsicológicas, nos dábamos cuenta de la pérdida de las funciones mentales de los pacientes. Entonces, y bueno, me regreso a de la función subnormal. Una función cognitiva subnormal como resultado de un ambiente severamente empobrecido. Bueno, en un principio había pensado, bueno, pues voy a hablarles de Tarzán. Tarzán vivió con los monos, en un ambiente severamente empobrecido. Sin embargo, bueno, pues ya más, en un pensamiento un poquito más reciente, bueno, pues no tenemos que ir hasta allá, o sea, hasta la selva de Tarzán, sino simplemente con ir a nuestras escuelas, máxime ahora con la pandemia, niños que toman un ratito de clases en línea, con el teléfono, o aún, y si pasaba, aún yendo en presencial, pues nuestros niños desafortunadamente no son competitivos y no se les ha ofrecido la mejor preparación que uno quisiera que todos tuvieran. Pero bueno, pues eso es parte de muchos factores, no solamente políticos. Pero, ¿qué pasa con estos niños? No tienen demencia, pero pues su alcance intelectual pues va a estar limitado por eso. Bien, regresamos ya al proceso diagnóstico, en donde el paciente llega con el médico familiar, o su médico general, o el médico de primer contacto, el primero que lo ve. Señor, ¿desde cuándo se le olvidan las cosas? Y el hijo dice, doctor, pues tiene 1 año. Entonces, cuando el paciente llega con nosotros, ya tiene 1 año que se le están olvidando las cosas. El médico de primer contacto, ya vimos lo que hizo, lo platicamos al principio con el tema, con el caso clínico. Le pidió estudios, análisis, le da vitaminas. Solamente el 20% de los médicos generales pasan después de eso al paciente con un especialista encargado de esas cuestiones. La mayor parte de los pacientes, el 80% del paciente llega con el neurólogo, con el internista, con el geriatra, con el psiquiatra, por recomendación de otro paciente o de un familiar. Y es cuando llega ya con la gente que normalmente ve esas áreas. De 1 a 6 meses más para el diagnóstico, y cuando entramos al diagnóstico, pues puede ser porcentaje bajo, está todavía en etapas tempranas o medias de la enfermedad, y otro porcentaje ya más altito, ya es una etapa avanzada. Y van a ver qué interesante, porque en el ejemplo, en el paciente con la enfermedad de Alzheimer, en el momento en que se le empiezan a olvidar las cosas, trae hasta 20 años ya con problemas degenerativos. O sea que imagínense el retraso tan importante que se tiene en el diagnóstico. Entonces, ¿qué pacientes tienen deterioro cognitivo leve y van
cuáles son los que irán a una demencia y cuáles no. Bueno, las demencias o deterioro cognitivo mayor de formas secundarias, pues un paciente que operó de un tumor cerebral o tuvo un evento hemorrágico, quedó con demencia, etcétera, de ese tipo. Pero vamos a ver las formas primarias, que ocupan el 85%. Y de ese 50% son las degenerativas, encabezadas, por supuesto, por la enfermedad de Alzheimer. El 20%, encabezada por la enfermedad de Alzheimer, pero ahí entra la demencia de Pick, la de cuerpos de Lewy, la frontotemporal. Vamos a verlas después. Y la demencia vascular, que ocupa el 20%, pues por enfermedad microhepática o por eventos vasculares múltiples, principalmente isquémicos. Puede haber también eventos hemorrágicos. Y aquellos pacientes que tienen las dos opciones, tanto la parte vascular como degenerativa, que seríamos de la demencia mixta. Bien. El procedimiento diagnóstico. ¿Qué hacemos? Primero la entrevista con el paciente y vean qué importante, pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas no me lo van a creer, pero son las que más tempranamente me dan. Las pruebas neuropsicológicas son las que más tempranamente me pueden dar cambios a nivel cognitivo. O sea, me las identifican. Pero el problema que tenemos es el desconocimiento. Las pruebas son caras, 7, 8 mil pesos, a veces más. Y los neuropsicólogos no ayudan porque, pues no se da a conocer, no como quiera. Y unas pruebas neuropsicológicas te entregan un bonche de hojas escritas a máquina o computadora, con términos que no se entienden correctamente. Bueno, no se entienden los que no sabemos de eso, los pacientes. Y por 8 mil pesos. En cambio, ya haces una resonancia magnética que cuesta 3, 4 mil y se ve padrísimo tu cerebro deteriorado, con lesiones, pero ahí está. Esa parte es la que cuesta mucho trabajo, pero bueno, vamos a seguir hablando de las pruebas neuropsicológicas. La entrevista con la persona encargada del cuidado del paciente, ese es fundamental, el que más está con él, pues el que sabe, el que vive con él, el que lo duerme, el que da de comer, etc. Y un examen físico completo. Y esta parte es, el equipo de salud mental, pues debe de estar, es un trabajo en equipo. Pues sí, evidentemente un trabajo en equipo, pero no puede ser un médico nada más, o nada más la neuropsicólogo, o nada más alguien, no. Tiene que ser un trabajo en equipo y eso sería lo interesante. A nivel institucional, pues sí se puede dar, vamos a hacer una hoja de referencia y lo vamos a mandar a tal o cual especialidad. Y viene la hoja de contrarreferencia. Y todos a nivel institucional, a veces pasa, no todos, pero a veces pasa, que todo el mundo se quiere deshacer del paciente y entonces das un chorro de hojas de referencia. Y cuando te llega, pues ya un chorro de hojas de contrarreferencia. De volada lo regresas. Bueno, ojalá si fuera, a nivel privado es un poco diferente. Vean la estrategia. Del lado derecho. La cancha, como pueden ver, la estrategia de juego es que todos somos del mismo equipo y todos queremos meter gol en la misma portería. Por lo tanto, debemos de llevar un orden y ojalá ese orden pues, nos sirva para poder dar la mejor atención al paciente. ¿Quién es el capitán del equipo? El capitán del equipo debe de ser el médico de primer contacto. Debe ser el médico general, porque es el que va a dar la primera jugada, es el que recibe al paciente. ¿A dónde voy a mandar al paciente? Lo voy a mandar. ¿Cuáles son las características del paciente? Pues que tiene 80 años y le falla todo. Bueno, pues entonces a lo mejor lo paso para el geriatra. No, pero que a lo mejor tiene problema de tiroides. Pues el internista. Porque sabes que también tiene convulsiones. Bueno, pues el neurólogo. Está desnutrido, nutrición. Tiene algunos cambios en el ánimo, neuropsicología, o tiene alucinaciones, psiquiatría. No mueve las piernas, fisioterapia. Así sería la primera jugada, pero debe de haber una retroalimentación. El geriatra, una vez que ya atendió al paciente, regresa al médico familiar.
Entonces, lo ideal es que todos regresaran para que el médico de primer contacto, que hay más que todos, entonces, pues siga llevando el caso del paciente. Pero eso es lo más difícil, por dos razones. Una, el especialista, pues ya no regresa al paciente, porque pues, no le da tiempo ponerse a pensar en regresar al paciente. Y la otra, el paciente, pues se siente mejor atendido por el especialista y generalmente ya no quiere regresar por el médico de primer contacto, a menos que sea algún otro problema. Eso hace que a veces las jugadas no salgan como nosotros queremos o como el paciente lo necesita. Las pruebas neuropsicológicas me permiten analizar y ver, evaluar al paciente y obtener datos en cuanto a fallas de las diferentes áreas y que después lo puedo relacionar con los datos o las áreas dañadas en nivel de imagen, de los estudios de imagen, como esa resonancia magnética, que es muy bonita porque está con mucho deterioro, mucho pérdida de volumen cerebral. Entonces, las pruebas neuropsicológicas me sirven, ven lo que están viendo ahí, es una paciente que lo único que tiene que hacer es poner los cuadritos, son 4 cuadritos, un rojo, un blanco, un rojo, así tal cual. Y va a estar a punto de lograrlo. Pero no lo puede hacer. Las pruebas neuropsicológicas entonces te dicen pues, que está más afectado en el lóbulo temporal derecho, izquierdo, es un predominio frontal. Los dominios que fallan es el atento o el desatento, el dominio del lenguaje, las praxias, la actividad de, como eso, de las nocias, en las áreas diferentes que afectan. Hay estudios de laboratorio, perfil hormonal, perfil tiroideo, electrolitos, determinación de vitamina B12. No siempre nos ayuda. 2 estudios fundamentales pueden ser la tomografía y la resonancia. La tomografía generalmente la pedimos cuando el paciente tiene carga genética para Alzheimer y no tiene datos o no tiene factores de riesgo vascular. Si el paciente tiene factores de riesgo vascular, es mejor irse directamente a la resonancia, como el ejemplo del caso clínico con el que empezamos el tema la semana pasada. Electrocardiograma, electroencefalograma, tomografías, son, podemos hacer esto, pero son más caros, y a veces es más complicado, incluyendo la punción lumbar, y van a ver por qué la punción lumbar. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, hay un depósito normal de una proteína, la proteína beta-amiloide, que vemos ahí en la línea de abajo, la línea roja, que es de la línea de la vida del paciente. Entonces, la función cognitiva normal es toda la primera parte, después viene donde MSI, que es el deterioro cognitivo leve, y después ya la demencia. Entonces, la proteína beta-amiloide, estando en el paciente normal, se va acumulando, hasta que alcanza ya cierto nivel entre el deterioro cognitivo leve y luego demencia. Otra proteína de la que vamos a platicar también es la proteína tau, que también empieza a disfuncionar hace mucho tiempo, vean, todo el tiempo antes de tener el deterioro cognitivo leve y luego ya demencia. La atrofia, el cerebro se empieza a atrofiar un tiempo antes, hasta que alcanza este nivel de atrofia, empieza a dar manifestaciones ya de deterioro cognitivo leve y después ya demencia. La baja de memoria, entonces va subiendo. Fíjate, sube la baja de memoria, o sea, más baja de memoria. Y por último, ya el diagnóstico de Alzheimer. Eso es una especie de biomarcadores. Vamos a revisar eso con mucho detalle en el Alzheimer. Ahora, ¿recuerdan de la resonancia magnética funcional? En que se trata de evaluar la función biológica, más que las características anatómicas. Vimos, además, que hay tractos. Los axones van formando tractos.
Los tractos, o la tractografía, son las imágenes que vemos ahí abajo. Y bueno, junto con la perfusión y la difusión y la espectroscopía, que ya habíamos platicado algo de eso en vascular, bueno, también esa misma movilidad del agua, la movilidad, la anisotropía, que es la movilidad del agua, en qué dirección va, tanto intra como extracelular, la direccionalidad y la movilidad de estas moléculas de agua, le puede orientar precisamente en lo que son los tractos. Y entonces yo voy a poder ver limitaciones o daño en los diferentes tractos. Y esa interrupción de los tractos, pues también me puede hablar de un mayor o menor grado de daño, de acuerdo a los diferentes sitios. Entonces, miren aquí la vía piramidal, ese tracto cómo está y ese cómo está disminuido. Entonces, las lesiones que yo puedo ver, vamos a poder darnos cuenta que están disminuidos los trayectos, los tractos, como en el caso de la demencia frontotemporal, en donde la baja de función muy significativamente en la tomografía por emisión por fotón único, que tiene que ver con una forma de ver el funcionamiento de la actividad cerebral. Este cuadrito entonces me dice que hay varios tipos de demencia degenerativa, otras, aquí está el Alzheimer, aquí está la demencia vascular, de Purpose-Levy. Bien, entonces un paciente que tiene olvidos, está parado aquí, pero tiene carga genética de Alzheimer, todavía no cumple criterios. Este sería mi deterioro cognitivo leve degenerativo, esa fase prodrómica. Este paciente parado acá, que tiene deterioro cognitivo leve, él ya tiene el proceso de enfermedad, pero todavía se vale por sí mismo, pero seguramente va a llegar a la enfermedad de Alzheimer. A diferencia del paciente que tiene daño vascular, porque es hipertenso, diabético, pero ya tiene olvidos, ese paciente tiene deterioro cognitivo leve vascular. Y seguramente, si seguimos con los factores de riesgo, va a llegar ya sea a la demencia vascular pura o al deterioro cognitivo multiinfarto, que en algún momento uno de los infartos va a quitar la vida antes de que te hagan más deterioro. Un porcentaje determinado de pacientes llegan a desarrollar demencia mixta, sobre todo si tienen pues, carga genética y además factores de riesgo vascular. Entonces es un porcentaje, ya vieron, mayor porcentaje de Alzheimer, menor demencia vascular y uno que está por ahí del 20%, que es la demencia mixta. ¿Cuál es la diferencia? El deterioro cognitivo leve acá en el Alzheimer, pues no se va a detener. El de aquí lo puedo detener si es que cuido los factores de riesgo vascular. Clínicamente, esta es padrísima esta gráfica. Funciones mentales y tiempo. Vamos a hablar primero del Alzheimer, del proceso degenerativo, que es el más común, Alzheimer. Vamos a estudiar Alzheimer, yo creo que mañana, pero vamos a ver con detalle qué es la proteína beta-amiloide, se acumula en forma anormal, se hereda incluso la proteína precursora de la amiloide, ruptura de la proteína beta, colapso de la proteína tau. Todos estos cambios que ven aquí hacen que el paciente vaya bajando sus funciones mentales. De manera que, por ejemplo, vean, en todo este tiempo, el paciente bajó este pedacito. Este pedacito lo bajó en todo este tiempo. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente etapa? Los cambios, el exceso oxidativo, las alteraciones en los niveles de calcio hacen que el paciente baje más en menos tiempo. Y al final, pues el paciente con otros factores, como el tabaquismo, la depresión, el colesterol, exposición a pegamentos fertilicidas, hipertensión, etcétera, etcétera. Todos estos hacen, ¿qué pasó? Pues que bajó el paciente ya muchísimo en mucho menos tiempo. Ahí entran todas las demencias degenerativas, ¿sí? Ahora bien, dejamos esa gráfica ahí
Y vamos con el deterioro vascular, que va asociado a las lesiones microvasculares que ya hemos platicado en vascular cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el paciente tiene un deterioro cada vez que le da un evento. Entonces, tiene un deterioro, viene un EVC, pum, baja, pero se estanca. Otro EVC, baja, pero se estanca. Si ya no le dan EVC, ese paciente puede mantenerse muchísimo más tiempo en un nivel. Este deterioro escalonado, pues evidentemente va asociado a factores de riesgo vascular cerebral. Ahora imaginen los que tienen los dos tipos de demencia. Y en los vasculares, bueno, lo que vamos a ver van a ser las lesiones hiperintensas que vimos en la demencia vascular, en la escala de Fasecas. Entonces, regresamos a nuestra tabla donde el paciente puede desarrollar demencia. Como sabemos inicialmente, entonces vean 50% degenerativas, 20% vascular y mixta. Entre estos tres está la llamada demencia senil, que puede tener alguna carguita de Alzheimer o degenerativa, pero más que nada es vascular. El compromiso vascular es lo que más vamos a notar. Bien, entonces, los últimos 5 minutitos o 10, hasta el 39% de las demencias en mayores de 46 años es la demencia vascular. La demencia vascular, esa es demencia vascular, sube, más frecuentemente nombres, como pueden ver, y sube de acuerdo a la edad. De 4.8 hasta los 79, hasta los 89, sube a 16%. El envejecimiento cerebral normal, ¿qué onda? ¿Qué onda con la demencia senil? Bueno, ¿cuál es la diferencia? No lo sabemos. El envejecimiento cerebral normal se debe de ir normal, sin perder deterioro de ningún tipo. Pero con la edad, pues sí, vamos a tener disminución de algunos parámetros. Y entonces, el límite es difícil. Lo que sabemos es que el deterioro cognitivo es la primera causa de incapacidad en el adulto mayor. Y que la gran mayor parte de los pacientes por edad vamos a ir teniendo esas lesiones que ven ustedes ahí. Esas lesiones microvasculares, que lo vemos como zonas hiperintensas periventriculares, hasta en el 93% de personas de edad avanzada que no tienen clínicamente ningún deterioro cognitivo. O sea que si yo me paro en la puerta de los primeros 100 personas arriba de 75 años, les hago resonancia magnética, muchos van a salir con esas lesiones microvasculares, pero no tienen ni un poquito de demencia, pero es parte del envejecimiento cerebral patológico y que está dado principalmente por los cambios en los estilos de vida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Les decía hace un momento, los chavos hace 50, más, hace 80, 90 años pues andaban jugando en la calle, pateando un bote, pateando una pelota, corriendo. Ahora se la pasan jugando videojuegos en el teléfono celular. La vida sedentaria ha aumentado y eso es factor de riesgo vascular cerebral. La demencia vascular, entonces, es una de las principales causas, la segunda causa de demencia en Estados Unidos y en Europa, y en América Latina ocupa el 15% de las demencias. La incidencia aumenta con la edad, alcanzando el 0.7% conforme pasa el tiempo. Las características, pacientes más frecuentemente en hombres, infartos múltiples, pacientes con edad avanzada, temprana edad inicialmente, y obviamente van a avanzar con la edad. Luego tendré características clínicas, inicio abrupto, se empezó con un EVC, deterioro escalonado que ya vimos, curso fluctuante de día-noche, peor en la noche que baja la perfusión cerebral, hay confusión nocturna, depresión, labilidad emocional, hipertensión, por supuesto, antecedentes vasculares cerebrales, ataque isquémico transcriptor y además arteriosclerosis. ¿Qué pacientes son los que tienen alto riesgo de vascular cerebral? Bueno, pues seguramente los pacientes con hipertensión arterial arriba de los 65 años, y con hiperlipidemia, diabetes, o que ya tuvieron un evento clínico, ya tienen una hemiparesia, vean, ya maniobra de la red positiva. También aquellos que tienen cambios neurocognitivos, ya sean funcionales o clínicamente evidentes, ya sea reportados por la historia clínica o en las pruebas neuropsicológicas, y además imágenes ya
en tomografía o resonancia magnética, sobre todo en resonancia, la leucoencefalopatía, enfermedad de pequeños vasos. Clínicamente, pues sí, la afasia, por ejemplo, ya hemos platicado de eso. Hola, Paciente ¿cómo se llama? cognitivo mayor, ¿Cuál es su nombre? y que pues ya empezaba, además de la atrofia, con lesiones microvasculares. Una clasificación viejita de demencias, me hablaba de demencias tropicales, subtropicales y mixtas. Bueno, ¿qué tal este? ¿Tendrá demencia? Pues sí, es una demencia multiinfarto. Y la demencia por multiinfarto, pues sí está grandototes, pues sí. Entonces, enfermedad vascular cerebral, ataque isquémico transitorio, evento vascular isquémico, hemorrágico, pero esos son los grandes. Pero tenemos manifestaciones silentes que me van a dar deterioro cognitivo. Fíjense, muchos pacientes que llegan a consulta con deterioro cognitivo, oiga, pero a mí no me ha dado embolia, pero usted es hipertenso, diabético, está gordito, fuma, no hace ejercicio, pero a mí no me ha dado embolia, pero es vascular. Entonces el deterioro cognitivo que no da síntomas, pero que tiene los factores de riesgo, es porque ha causado infartos lacunares silenciosos, leucoariosis o microangiopatía, que ya hemos hablado de ella, vascular cerebral, y son silenciosos, no hacen tanto ruido, pero se van presentando esos infartos, y los vemos en los diferentes estudios de resonancia magnética, que es lo que hay que pedir al paciente, como en el caso clínico. Entonces vean la patogénesis de la demencia vascular, demencia multiinfarto, demencia por un infarto estratégico. ¿Dónde será el infarto estratégico para que sea estratégico y dé problemas de memoria? En el temporal, que es el centro de memoria más importante. Los infartos lacunares, el evento hemorrágico, la hemorragia, pues también hemorragia cerebral, como lo que estamos viendo ahí. Y había una patología, un término de enfermedad de Binswanger, que siempre fue muy controvertido, que es la leucoariosis periventricular asociado en pacientes con hipertensión arterial con deterioro cognitivo. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular que contribuyen al desarrollo de la demencia vascular, se han clasificado en modificables y no modificables. Dentro de los no modificables, la edad, el sexo, el grupo étnico, la historia familiar y ser aficionado de la América, es un factor de riesgo no modificable. Y los modificables, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, fibrilación auricular, plaquismo, obesidad, etc. Ahí está la enfermedad carotidia. Entonces son pacientes que estos de aquí los podemos modificar. Eso con un buen tratamiento puedo modificar esos factores. Ya platicamos de los infartos lacunares, nada más para reforzar. Y tal vez lo que no dijimos es que los infartos lacunares pueden causar más de 25 síndromes diferentes. Uno de ellos es la demencia vascular y me dice la norma o la regla que cuando hay más de 10 infartos por hemisferio se llama estado lacunar y que va de la mano con la demencia vascular. Los infartos grandes, además de darme demencia, pues me darán datos focales, pues sí, hemiplegia, etcétera. Mientras que los infartos chiquitines, como los lacunares, me irán dando demencia poco a poco y probablemente no me den datos focales. Muy bien, chavos, vamos a dejarlo ahí. Mañana hablamos de Alzheimer. Mañana sí necesito que despierten bien listos para que no les vaya a dar demencia de Alzheimer. ¿Alguna pregunta con lo que llevamos ahorita? No, doctor. No, doctor. Órale. Bien, doctor, gracias. Nos vemos mañana. Gracias, doctor.